Continuamos entonces con nuestro discipulado y hoy veremos el tema los bienes materiales. Porque en la vida, en la tierra, lo que nuestros ojos ven son bienes materiales. Lo que nuestra alma y nuestro espíritu viven son los bienes celestiales a los cuales debemos todos anhelar y aspirar a ellos. ¿Qué hago yo entonces con los bienes materiales? Aprendamos una cosa. En Proverbios capítulo 22, versículo 2, está escrito allí y dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Cristo Jesús cuando vino dijo, es necesario que hayan ricos y pobres, de manera que todo es diseño de Dios. ¿Qué te tocó a ti? ¿Qué me tocó a mí? Y aprendamos a vivir la vida tal como el Señor nos la diseñó, sin estar masticando amarguras ni resentimientos, porque tenemos que vivir una vida en paz. Recuerde usted, como vimos en la clase pasada, lo importante es trabajar para agradar a Dios. Y si trabajando Dios nos bendice, entonces seamos agradecidos. Y si trabajando Dios no nos prospera en la medida en que queremos, entonces aprendamos a conformarnos, pero siempre demos gracias a Dios por todo. Hay mucha gente maldiciendo su empleo cuando hay muchos otros tantos que están anhelando algo para trabajar y conseguir el sustento para sus familias. Entonces, si usted tiene un empleo, agradezca a Dios que fue quien proveyó tu empleo, quien proveyó tu sustento y quien cuida de que nada falta en tu casa. Entonces, preguntémonos algo. ¿Somos buenos administradores de lo que Dios nos da? Y ahí está la clave, el ser buen administrador, mucho o poco. Recuerde que la palabra dice, el que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. De manera que Dios busca buenos administradores. De por sí que la escritura dice, se requieren de buenos administradores. Dios busca hombres y mujeres sabios que sepan multiplicar lo que el Señor les da. Y cuando lo logran, entonces son prósperos, espiritual primero y luego materialmente. Y de eso se trata, aprender a disfrutar de los bienes materiales sin que ellos sean talante para su vida. No centre su vida en poseer bienes materiales, anhele, pero que no centre su fe y toda su fuerza en poseer. Centre su fe y su fuerza en ser un verdadero hijo de Dios y en ser testimonio ante otros de que Cristo habita en usted. Veamos cuatro recomendaciones para poder disfrutar de los bienes materiales. Dice el primero, vivamos modestamente. A veces los lujos te hacen ver lo que tú no eres. Y al contrario, en vez de ponerte por alto, vas a generar envidias en otros y en los maleantes te miran con ojos de que a través de secuestrarte o robarte o estafarte pueden conseguir lo que trabajando ellos nunca pudieron. De manera que no es muchas veces poseer tantos lujos lo que te hará victorioso. Es más contento una persona humilde y sencilla que aquel que posee de todo y no sabe qué hacer con nada y otros disfrutan de sus riquezas. Recuerde lo que vimos en la clase pasada, que está escrito en la recomendación de Pablo a Timoteo, en la primera carta, primera Timoteo, capítulo 6, del 6 al 10, ya la leímos en la clase pasada. Revísela usted, el amor al dinero es el peor de todos los males. Sin embargo, tenemos que aprender una norma. Para vivir tú con tus bienes materiales, piensa realmente qué necesitas, qué es necesario para ti y qué no necesitas y qué no es necesario. Así no andarás comprando de todo porque se te ocurre, sino solamente lo que tú necesitas. Mira lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8:34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a nosotros mismos es dejar de estar anhelando poseer lo mismo que otros poseen, porque se alberga en tu corazón la envidia y quieres vivir la vida de otros cuando Dios diseñó tu propia vida para que la vivas con gratitud. No mires lo que otros tienen. No sufras por lo que tú crees que te falta. Agradece por lo que ya tienes. Vive una vida tranquila, sosegada. Deja de juzgar a las demás personas por su aspecto, por lo que tienen o por lo que no tienen.
y ejercitemos un control severo de ti mismo y deja de juzgar. Vive tu vida en paz. Recuerda que claramente el 10º mandamiento nos dice que no debemos codiciar nada de los demás. Alégrate por lo que Dios te ha dado. Disfrútalo y vívelo con mucha alegría para que tú no seas sometido bajo el imperio del mercantilismo, de las propagandas que te meten productos, te obligan a comprar y mentalmente te manipulan para que te endeudes. Ten mucho cuidado con eso. Entonces, el primero es, vive modestamente. El segundo, vivamos disfrutando con lo que Dios nos da. Mire, ahí mismo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo mismo, el capítulo 6, primera carta de Timoteo, capítulo 6, y leamos esta vez el versículo 17 y 19, que dice de la siguiente manera: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Fíjese ese consejo tan sabio. O sea, si Dios te bendice, a veces hay una frase que yo usaba en una iglesia, era: somos bendecidos para bendecir. Si Dios te da, es para que tú compartas, y entre más compartas, más Dios te va a dar. No es en el egoísmo. Somos vasos, y un vaso se llena para calmar la sed de otros, y luego calma la sed y vuelve y se llena y da a otros. Pero un vaso que se llena y no reparte a otros ni calma la sed de otros, siempre estará ahí abandonado. Nadie lo mira, nadie lo toma. ¿Te quedó claro? Entonces vivamos una vida disfrutando con lo que Dios nos da. No busques endeudarte si es que no puedes pagar. Antes de firmar un documento, antes de pasar tu tarjeta, piensa muy bien si puedes pagar las cuotas. Dios no quiere que vivas amargado. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y no en la abundancia de los bienes que pudiéramos poseer, ¿sí? Tenemos la felicidad cuando compartimos con otros. Recuerde lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y qué alegría cuando podemos dar, qué alegría cuando llevamos un mercado a una persona, qué alegría cuando podemos compartir de lo que Dios nos ha dado, y Dios nos ha dado porque sabe que somos multiplicadores de sus bendiciones. Entonces, llevemos nosotros con claridad que debemos hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, ¿sí? Y cuando bendecimos a otros, estamos asegurando tesoros en el cielo. Tercero, vivamos con compasión. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, el apóstol Juan nos habla acerca de vivir con compasión y de ejercer compasión. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjese usted que el amor de Dios es para reflejarlo en otros, que así como Dios nos bendice, nos provee, nos sustenta, nos sostiene, yo también debo ser extensor del reino y manifestar la gloria de Cristo en otros que necesitan. Me acuerdo mucho que en la primera iglesia en que yo estuve hace 25 años, el pastor enseñaba algo que al principio nos parecía como grotesco. Decía: hermanos, ninguno le preste dinero a otro aquí en esta iglesia, porque cuando vaya a pagar, el enemigo se puede atravesar para que no cumpla. Más bien atrévase y en vez de prestarle, siémbrele a su hermano, que Dios les va a compensar. Y es una regla muy práctica que se define de las Escrituras. No ates a tu hermano, ayúdalo, así como tú esperas que algún día Dios te ayude sin esperar nada de ti. Cuarto, vivamos para la gloria de Dios. Sí, sirvamos a Dios delante de los bienes, mediante los bienes que tenemos.
Sirvámosle al Señor. Hay muchas maneras, ¿sí? Sino que en cuanto sea posible para nosotros, facilitemos lo que Dios nos da para que otros puedan servirse y glorifiquen el nombre del Señor. Lo que entregamos a Dios, escúchame bien, nos será devuelto con intereses por parte de Dios, servir a nuestro Padre Celestial con todo lo que Él nos da. Porque Él nos da para ser útiles para la obra, no para tu egoísmo y vanidad. Vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Dios te bendiga.